se bendice. Recuerde que para ser parte de Radiovisión y para tener su propio programa, puede llamar al 773-481-2554. Tener su propio programa en Radiovisión es la gran oportunidad de hoy. 773-481-2554. 773-481-2554 y sea parte de Radiovisión. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? De su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palomino, bajo los auspicios de Ministerios de Apoyo Familiar, a través de las ondas radiales de Radiovisión Chicago, 850M y 1470M, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. Aquí estamos todos los lunes a las 9:30 por gentileza de la librería cristiana Vida Nueva del 2909 al norte de la Central Avenue, Avenida Central, aquí en Chicago. Continuamos con nuestras recetas para establecer relaciones familiares duraderas y ya hemos estudiado dos de ellas. La primera fue el fundamento para todas las relaciones amorosas, sea en la relación entre marido y mujer o sea en la relación de padres y madres. Y este fundamento consiste de 5 características principales, las cuales ya estudiamos y que está a su disposición si desea tener un manuscrito o una grabación de ellas. Ese pentágono fundamental en las relaciones amorosas es: primero, dígale continuamente a sus seres queridos cuán valiosos son ellos para usted. Y en segundo lugar, asegúreles que usted se compromete a tener una relación con ellos y con ellas que es un compromiso por toda la vida. Y en tercer lugar, programe concienzuda y estratégicamente ocupar tiempo especial con el objeto de su amor, sea su cónyuge o sean sus hijos. Y cuarto, comuníquele a sus seres queridos que usted está disponible para ellos a la hora que ellos le necesitan. Y finalmente, número 5, busque cuidadosamente a un amigo de confianza quien usted le dará cuentas de que está cumpliendo con estas sugerencias. La gran ayuda de un consejero, de un compañero de oración, de un amigo, de una amiga, especialmente un pastor o un hombre de experiencia cristiana a quien usted respeta y a quien usted admira. En la lección pasada estudiamos la segunda receta para establecer relaciones familiares duraderas. La presentamos bajo el tema del valor incalculable de la afirmación. Y sobre este asunto dijimos 3 puntos muy importantes. Haga, en primer lugar, de la meta de su vida el encomiar o felicitar cada día a su pareja o a sus hijos por algo que hayan dicho o hayan hecho, o por lo que ellos son y lo que ellos significan para usted. Número 2, decíamos en segundo término que como siempre es necesario corregir algo, haga una costumbre el poner sus palabras de crítica constructiva en medio de 2 frases de afirmación. Primero, afirme a la persona. En segundo lugar, dé la crítica que se necesita de una manera positiva. Y en tercer lugar, termine con una palabra afirmando la vida o las características o la personalidad de esa persona querida. Y finalmente, que sea muy cuidadoso de ser específica en sus palabras de afirmación. Haciendo un repaso de estos 3 consejos, debemos decir primero que la Santa Palabra de Dios habla mucho acerca de la importancia de las palabras y el poder que tienen para edificar o para destruir vidas. Mencionamos algunos pasajes del libro de Proverbios, capítulo 10, versos 20 y 21, donde dice: las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Y más adelante en el mismo capítulo 10, los versos 31 y 32, el proverbista dice: la boca del justo da sabios consejos, pero la lengua engañosa será cortada. Los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados habla perversidades.
Y el capítulo 15, verso 23 de Proverbios, a todo el mundo le gusta una palabra apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Y finalmente mencionamos también el capítulo 25, el verso 11, el consejo que da allí Salomón. El consejo oportuno es precioso, como manzanas de oro en canasta de plata. El consejo del oportuno es precioso. Y así muchas veces más en Proverbios como 11, 9 y 11, capítulo 12, versos 6 y 13 y 14 y otros más. Y dijimos que si usted no se ha dado cuenta del poder de sus palabras, la carta de Santiago o de Jacobo le ofrece varias exhortaciones sorprendentes para ayudarle a comprender la fuerza enorme de las palabras. Dice capítulo 13, verso 3 de Santiago: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Y el versículo 4 del mismo capítulo 3: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así que la importancia de ponerle control a esas palabras, ponerle control a lo que usted dice, ponerle control a la lengua. Y también no podemos dejar de mencionar la palabra autoritaria de nuestro Señor Jesús. En Lucas 6:45 dice: el hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y sobre esta costumbre diaria de alabar por algo a los miembros de su familia, dijimos que a eso le ayuda al crecimiento de la relación, fortalece la lealtad y la fidelidad del uno hacia el otro. Cuando una persona es apreciada, se apega profundamente al ser querido porque sabe que es amada y que es tratada con cariño y con aprecio. La segunda sugerencia práctica sobre la importancia de las palabras de afirmación es que cuando usted necesita corregir algún error, como todos tenemos que hacerlo en algún momento de nuestras vidas, tenga cuidado de expresar sus palabras de crítica constructiva en medio de dos frases de afirmación. Primero, comience con algo positivo acerca de la otra persona. En segundo lugar, mencione lo que usted desea corregir. Y en tercer lugar, termine con una frase positiva. Es increíble lo que puede ocurrir cuando al principio y al final de una crítica usted expresa sinceramente palabras, expresiones de afirmación hacia la persona. De esa manera usted calma a la persona y logra la atención de él o de ella. La gente reacciona negativamente sobre lo que no quiere oír. Se cierran y piensan que lo que usted está diciendo es erróneo. Así que dejan de oír y comienzan a discutir y a contradecir lo que usted está diciendo. Cuando usted comienza con palabras sinceras de afirmación, usted cambia ese proceso. Usted le demuestra a la gente que usted es su amigo, no su enemigo. Y ellos están más inclinados a oír lo que usted tiene que decir. Finalmente, en nuestro repaso, dijimos que sea específico en sus palabras de afirmación y de estímulo. Como por ejemplo, puede decir: bien hecho, excelente, sabrosa la comida, hiciste un buen trabajo limpiando tu cuarto, se nota que estabas bien preparado y te salió bien lo que hiciste. Recuerde que es más importante animar y alentar que juzgar y criticar. Y sea específica, hermana, afirmando el carácter de la persona, diciéndole ahí a su esposo: eres muy trabajador, o diciéndole usted a su esposa: eres una mujer muy organizada, eres muy atento, eres una persona muy ordenada, me gusta tu personalidad, me siento a gusto al lado tuyo, etcétera, etcétera. Al entrar al estudio de hoy, después de este repaso, hacemos una pequeña pausa antes de entrar en el tema del día de hoy. Recuerde
Recuerde que para ser parte de Radiovisión y para tener su propio programa, puede llamar al 773-481-2554. Tener su propio programa en Radiovisión es la gran oportunidad de hoy. 773-481-2554. 773-481-2554. Y sea parte de Radiovisión. Quiero cantar una canción a Dios. La música que pasó la prueba del tiempo. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y que está marcando vidas. Nada hay que perder, nada hay que esconder. La encuentras aquí en la librería cristiana Vida Nueva. Tenemos Biblias, regalos, CDs, DVDs, instrumentos musicales. Estamos localizados en el 2909 al norte de la Central Avenue, en Chicago. El teléfono es 773-481-2554. 773-481-2554. Les recuerdo también, queridos amigos y amigas, que inmediatamente después de esta transmisión radial tenemos nuestro grupo de apoyo familiar, hoy lunes 7 de julio a las 10:30 de la mañana, aquí en la librería cristiana Vida Nueva, en el 2909, al norte de la Avenida Central, en inglés Central Avenue, aquí en la ciudad de Chicago. No necesita inscribirse anteriormente, venga personalmente o venga con su pareja para continuar profundizando en el tema del día de hoy. En nuestro estudio de hoy vamos a explicar la interpretación que hace nuestro Señor Jesús sobre el mandamiento no matarás. La interpretación que hace el Señor Jesús sobre el mandamiento no matarás. Y cómo eso tiene importancia para nuestras relaciones familiares. Eso lo puede encontrar allí en su Biblia, en Mateo capítulo 5, empezando en el verso 21. Dice allí en los primeros versos, en verso 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este pasaje, querido hermano y hermana, queridos amigos, nuestro Señor continúa explicando su relación y la de sus seguidores con la religión de sus días, de la cual las reglas aceptadas eran el Antiguo Testamento. Como dice en el verso 17, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, y más particularmente también la menciona la ley de Moisés en el verso 18, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Después entonces de haber presentado la atención cuidadosa que el judío debía tener al Antiguo Testamento y a la ley de Moisés, como lo mencionó allí en los versos 17 y 18, y la observancia, como afirma ahora en el verso 19, a los mandatos más pequeños de la ley, donde dice el Señor, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique, los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús procede a subrayar el carácter de esas órdenes antiguas, haciendo entonces, afirmando cada uno en el verso 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, en el 27,
ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. En el 31 también fue dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle un certificado de divorcio. En el 33 ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y en el 38 ustedes han oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Y finalmente en el 43 ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En cada uno de estos dichos de nuestro Señor Jesús, es esencial tomar en cuenta que nuestro Señor se refiere a estos mandamientos no meramente como declaraciones contenidas en la ley escrita, sino como parte de la religión del día, y que Él hace un contraste entre el impacto verdadero de la enseñanza suya en la vida y la conducta de la gente con el falso valor con que eran predicados comúnmente por los maestros judíos. Sobre este pasaje notamos que los versos 21 al 24 se hallan únicamente en el Evangelio de Mateo, y los versos 25 y 26 aparecen también en Lucas. ¿Es usted aficionado a las series policiales? ¿Le gusta a usted ver novelas o le gusta a usted ver series de policía? Bueno, en cada uno de esos casos, por ejemplo, uno fue entrevistado por la policía y dice, ese era un hombre horrible, me alegro que esté muerto, me gustaría felicitar al que lo mató, pero yo no lo hice. Y dijo eso porque no es contra la ley aborrecer a alguien, solo es contra la ley matar a alguien. Así es la ley de nuestro país, pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios no es únicamente contra la ley el matar a alguien, es también contra la ley el seguir enojado con alguien. Esa es la clase de idea radical que el Señor Jesús dio a sus seguidores, y en este caso a usted y a mí como los seguidores del Señor. En cada uno de estos casos el Señor dice claramente que no solamente es pecado, matar a alguien, pero mantener un enojo tan terrible contra alguien es también un pecado. Cuando explicamos la enseñanza del Sermón del Monte, una de las tantas lecciones que Jesús enseñó a sus seguidores, este sermón es una clase de libro, texto, es un manual sobre el reino de los cielos, sobre el reino de Dios. Hemos estado estudiando que Jesús dijo a sus seguidores que el ser perdonado no quiere decir que podemos vivir vidas de absoluta legalidad. En efecto, el Rey del Reino, Jesús, resalta los requerimientos de la ley. Él no nos dice que la ley tiene significado, no tanto la letra de la ley, sino el espíritu de la ley, la intención de la ley. El código del reino es honrar a Dios, no solo con sus acciones, sino con sus pensamientos, sus motivaciones y sus actitudes. El código del reino es más profundo y es más personal que la ley de cualquier país. Hacemos una pausa antes de continuar. El Señor dijo, oyeron que se dijo, mas yo os digo. El enojo no resuelto. Cuando usted no resuelve una situación de enojo, una situación de ira, y a veces de amargura, y a veces de rencor, y muchas veces contra su ser querido, a veces en la relación de marido y mujer. Me acuerdo el caso de José. José se sentía un hombre muy espiritual y asistía normalmente a la iglesia. Pero en su vida familiar tenían relaciones sumamente fuertes, discusiones terribles. Su esposa, Mariquita, bueno, no era tampoco una mujer muy tranquila. Se ponía de tú a tú con José.
Cuando José decía algo, ella le contradecía, y llegaba en un momento en que comenzaban a gritarse. Y recuerde que he dicho que asistían regularmente a la iglesia. Y llegaban en ocasiones a insultarse el uno al otro, y comenzaban a sacar a la familia, al papá y a la mamá, haciendo acusaciones sobre la crianza de José, sobre la crianza de Mariquita. Y finalmente esa situación de contradicción, esa situación de ataque verbal el uno al otro, terminó en un momento tan decisivo, cuando José le dio una bofetada terrible y la lanzó al suelo a Mariquita, y Mariquita llamó a la policía. José fue llevado, se le dio una multa, y además se llenaron unos papeles para que él no se acercara a ella, y además tenían 3 hijos. Es verdad lo que dice Éxodo capítulo 20, el verso 13, no matarás, lo cual también se repite en Deuteronomio capítulo 5, el verso 17, no matarás. Esa era la forma correcta, como se enseñaba el mandamiento, y se basaba en las palabras de Levíticos capítulo 24, el versículo 21, el que hiera un animal tendrá que restituirlo, pero el que hiera de muerte a un hombre será condenado a muerte. Y en Deuteronomio se repite también, si alguien aborrece a su prójimo y lo acecha y se levanta contra él y le quita la vida, aunque huya a alguna de estas ciudades de refugio, los ancianos de su ciudad mandarán sacarlo de allí y lo entregarán al vengador del homicidio para que lo mate. No lo compadezcas, sino quita de Israel al que derrame sangre inocente, así te irá bien. Esa era la ley. Pero Jesús dice, pero yo les digo. Un yo enfático que se repite ahí en el capítulo 5, en el verso 28, yo os digo, verso 32, yo os digo, verso 34, 39, 44, yo os digo. Nuestro Salvador Jesús evidencia de esa manera su autoridad, la autoridad que Él tiene, la autoridad divina, y no descansa en las palabras de los escribas o de los maestros anteriores. Él enseña el entendimiento verdadero de la ley de Moisés, y dice, continúa diciendo nuestro Señor, quien quiera que se llene de ira en contra de su hermano, quien quiera que se llene de ira en contra de su hermano. Nuestro Salvador Jesús corrige el razonamiento de que cualquier cosa que se hiciera perjudicando a la otra persona, dañando a la otra persona, si no se le mataba, estaba bien. Si era algo corto del asesinato, podía ser permitido. Y Jesús corrige ese razonamiento y deja en claro que no son solamente aquellos que cometen el acto de dar muerte a alguien quienes se hallan en peligro de ser juzgados, quienes tienen en sus corazones un intento homicida, también están en peligro del juicio de Dios. Jesús deja al descubierto la esencia de la herejía de los escribas. Para ellos la ley era únicamente un asunto de cumplimiento externo, nunca era algo del corazón. Jesús regresa al cumplimiento de la ley, a los asuntos del corazón. La supervisión del reino no comienza arrestando a criminales con manos manchadas de sangre. Arresta a la persona en quien ha nacido recién ha nacido en esa persona el espíritu homicida. Debemos enfatizar que el Señor Jesús no está diciendo que la ira es tan mala como el asesinato. Es moralmente, profundamente confuso pensar que alguien que le grita con ira a otra persona ha pecado tan mal como quien con ira asesina a otro. Jesús enfatiza que la ley los condena a ambos y no dice que ante la ley sea ambos actos la misma cosa. Las leyes humanas solo castigan el acto externo del asesinato. Pero Jesús declaró que sus seguidores comprenden que la moralidad de Dios no solo se aplica al final del acto, sino también al origen del asesinato.
El Nuevo Testamento enseña muchísimo acerca de la ira. El caso de José y de Mariquita es muy común, lamentablemente en nuestra cultura hispana. Y también es muy común también dentro de nuestras propias iglesias. Segunda de Corintios capítulo 12, el verso 20 dice: mucho me temo que cuando llegue no los encuentre como quisiera encontrarlos, y que tampoco ustedes me encuentren así. Me temo que entre ustedes hay pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. ¡Wow! Puedo decir, ¿qué estará diciendo el apóstol Pablo? ¿Estará hablando aquí de mi iglesia, donde todavía existen todas esas situaciones dentro de las relaciones de los matrimonios cristianos? Pleitos, envidias, enojos, divisiones, calumnias, chismes, insolencias y desórdenes. Y lo vuelve a repetir en Efesios 4, 26 y 27. Enójense, dice el apóstol, enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Sobre este asunto de la reconciliación es sumamente importante decir al terminar el estudio de hoy. La reconciliación es importante. Lo dice ahí en los versos 23 al 26 de este mismo capítulo 5. Deja tu ofrenda delante del altar y ve. Nuestro Señor Jesús considera mucho más importante reconciliarse con un hermano que cumplir un deber religioso. Nuestro Salvador dice que primero debemos reconciliarnos con el hermano. No podemos pensar que nuestro servicio al Señor justifica nuestras malas relaciones con los demás. Debemos hacer lo que el apóstol Pablo ordenó en Romanos capítulo 12, el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con toda la gente. Pero no solamente es importante, el texto dice que la reconciliación es urgente. Ponte rápido de acuerdo con tu adversario. Ponte rápido de acuerdo con tu adversario. Si usted continúa acumulando ira en su corazón, o si usted ha pecado contra su pareja, ha pecado contra sus hijos, ha pecado contra alguien y ni siquiera ha tratado de arreglar las cosas, entonces usted sufrirá las consecuencias. Hay consecuencias por no resolver los asuntos. La reconciliación es urgente para que usted pueda evitar las consecuencias. Terminamos en unos momentos después de esta pausa con una aplicación personal. La ira o el enojo lo comparo a la fiebre. No nos gusta estar afiebrados, no nos gusta tener fiebre, y cuando tenemos fiebre tratamos de tomar medicinas para calmar esa temperatura. Bueno, lo que sucede es que la fiebre ha sido creada por Dios. Es una manera de darnos una alarma de que algo está sucediendo dentro de nuestro organismo. La ira, el enojo también es una alarma. Es una alarma, es una luz de advertencia. Tenga cuidado cuando se enciende esa luz. Usted, cuando tiene la luz de que revise su automóvil, usted inmediatamente presta atención y lleva su automóvil, le dice allí al control, le dice: lo que pasa es que se encendió una luz de revisar mi automóvil. Usted no permita actuar con ira. Comprométase a no dejar que la ira lo controle. Comprométase a hacerlo. Airados decimos cosas y hacemos cosas que no diríamos ni haríamos cuando estamos tranquilos. Espere y respire profundo. Deje que sus emociones se calmen. Deje que se disipe la parte emotiva de su enojo para que usted pueda pensar de una manera tranquila y de una manera mejor. Puede pasarlo por alto. Algunas veces es mejor pasar por alto las cosas que nos molestan. La vida es mucho más que estar resolviendo conflictos, en especial en las relaciones con su pareja. Muchas gracias, querido amigo, por su amable sintonía en nuestra programación. Este ha sido su hermano y amigo en Cristo Jesús,
Pastor Juan Carlos Palominos. Que Dios le bendiga. Adiós. Radiovisión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel